Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales amigos, amigas, en este 12º domingo del tiempo ordinario, siguiendo la lectura continua de San Lucas en cada domingo, desde este tiempo terminado Pentecostés hasta prácticamente el mes de noviembre en la fiesta de Cristo Rey. San Lucas, como cada uno de los evangelios sinópticos y también San Juan, tienen su propio enfoque en lo que nos cuentan. Hoy nos encontramos con un episodio denominado La confesión de Cesarea de Filipo. Estaban en Cesarea de Filipo, según el evangelio de Mateo y de Marcos, que lo sitúan en un lugar, mientras Lucas no nos define exactamente, pero se trata de un mismo episodio narrado por los tres sinópticos, por supuesto con matices, con orientaciones diferentes. Después de la multiplicación de los panes y los pescados, después de aquel momento de euforia, también de popularidad, de éxito, podemos decir, popular de Jesús, pues viene este momento, digamos, más tranquilo, más sereno. Jesús, que pasa la noche en oración, en la mañana siguiente se encuentra con los apóstoles y entra en diálogo. Estamos en un momento, pues, contrastante, diferente de aquel momento de éxito de la multitud o de actividades, de curaciones, de enseñanzas. Estamos de nuevo en el momento en el que Jesús se encuentra con sus discípulos después de una noche de oración, es decir, él mismo ha interiorizado seguramente sobre los acontecimientos recién dados y se encuentra con los discípulos. El Evangelio de Mateo aprovecha esta ocasión para narrarnos la respuesta de Pedro y así la respuesta de Jesús, que le confía la misión en la iglesia. El Evangelio de Marcos insiste en las dimensiones de dolor y de sufrimiento de este Mesías Jesús, que tendrá que pasar por la muerte y el sufrimiento para llegar a la gloria. Y el Evangelio de Lucas, que es en el que estamos, aprovecha esta ocasión de la pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo?, para hacer una invitación al discipulado con unas características particulares. Como siempre, hermanos, hermanas, aunque los textos de los evangelios nos parezcan más o menos parecidos en una lectura superficial y rápida, cuando uno se detiene para ver el texto como tal, cuando uno lo compara quizá con los otros textos paralelos en el Evangelio de Mateo y de Marcos, encuentra que tiene sus peculiaridades propias, encuentra que cada uno de los evangelistas tiene una intención particular. En este momento, pues, de la pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo?, San Lucas aprovecha para hacer una invitación al discipulado. Fíjense que la pregunta de Jesús es una pregunta fundamental. Sin duda que proviene de aquella interiorización que el mismo Jesús había hecho en una noche de oración ante su Padre. Después del éxito por la multiplicación de los panes y los pescados, después de que la gente muy probablemente le quería proclamar rey de Israel, Mesías, etc.,
Después de que él mismo y sus discípulos habían saboreado un poco el éxito y la popularidad, Jesús pasa una noche en oración y sin duda se ha preguntado ante su conciencia y ante Dios su Padre si ese es el camino que debe seguir. Y después de una noche de oración en la que él sin duda se había encontrado con el Padre y había de nuevo pensado, contemplado que su camino no debía ser el del éxito mesiánico, el de la popularidad, el del triunfo político, militar o incluso quizá económico. Después de haber pasado una noche pensando que ese no era el camino, sino muy probablemente sería el camino de la cruz, de el siervo sufriente anunciado por Isaías en el Antiguo Testamento, después de una noche de profundización y de oración sobre esta temática, Jesús hace la pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y justamente descubre que la gente busca en él al Mesías que va a solucionarle sus problemas, el Mesías esperado, que significa una esperanza política real, una esperanza económica para la mayoría del pueblo de Israel. La gente ve en él a uno de los grandes profetas, ve en él al Mesías, ve en él aquel líder que necesitan desde su punto de vista humano, social, político, cultural, religioso incluso, ¿no? El pueblo de Israel era en aquellos tiempos, baste recordarlo, un pueblo sojuzgado por un imperio extranjero, que les permitían pues seguir con su religión y algunas costumbres, pero que en muchas otras cosas en realidad les oprimían. Incluso desde el punto de vista religioso no tenían absoluta libertad, aunque el Imperio Romano pues toleraba bastantes cosas religiosas de los pueblos a los que dominaba. Pero el pueblo de Israel tenía en lo más hondo de sí mismo la expectativa de un Mesías que les hiciera superar todas aquellas dificultades. Jesús en un momento sin duda se cuestionó verdaderamente si ese era también su camino. Y después de una noche de oración, él hace la pregunta y constata simplemente que el pueblo de Dios le mira como un gran líder, como un gran profeta. Y va un poco más allá. Jesús pregunta a los propios discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esa es una pregunta que sin duda San Lucas consideró básica, una pregunta que también Marcos, Mateo consideraron básica. Una pregunta que Juan va respondiendo de otras maneras, puesto que en San Juan encontramos toda una serie de afirmaciones de Jesús que comienzan con yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy la vida, yo soy el maestro, etcétera. Todos estos yo soy de San Juan responden lo que en los evangelios sinópticos, en este capítulo en particular, muestran como una pregunta de Jesús: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y fíjense que esta pregunta que hace a los discípulos ha venido en primer lugar porque en aquella noche de oración ante Jesús, después de los triunfos logrados y ante la realidad del camino que le esperaba, porque también ya iba viendo cómo las contradicciones, ya iba viendo la oposición, Jesús se plantea realmente: ¿será este el camino o no será? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi futuro? ¿Cuál es mi misión? Se lo había preguntado Jesús a sí mismo y tendría alguna respuesta en lo más hondo de su ser, pero hace la pregunta a los discípulos. De la manera como nosotros respondamos a esta pregunta fundamental de Jesús va a depender en una buena manera cómo seguimos a Jesús. ¿Quién dicen ustedes que soy yo?
Fue aquella pregunta fundamental de Jesús al grupo de los discípulos más cercanos. Y es la pregunta que dirige a todo creyente cristiano a lo largo de la historia. Y es la pregunta que también dirige a los no cristianos, a los alejados o a otros. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Porque de esa respuesta dependerá verdaderamente quién es para nosotros Jesús. Si respondemos únicamente Jesús es el Maestro, pues simplemente seguirle será ser alguien que aprende las lecciones que el Maestro dice, lecciones que pueden reducirse nada más a doctrinas, a teoría. Cuando uno piensa que Jesús es un maestro, pues quizás se sabe muy bien y se sabe incluso de memoria muchas cosas de la doctrina, muchas cosas del catecismo, muchas cosas de la Biblia. Considera a Jesús un maestro genial, pero quizá no va un poco más allá, puesto que no camina dentro del seguimiento de ese maestro. Si digo es un maestro, pues podré admirarle como admiro a otros maestros de otras culturas, de otras filosofías o religiones, como admiro a un gran literato, como admiro a un gran pedagogo, pero no necesariamente yo le sigo, no necesariamente me identifico con sus enseñanzas. Si yo respondo Jesús es un maestro, pues me admiraré de la sublimidad de su doctrina quizá, pero no daré un solo paso para identificarme con ella. Puedo responder también, Jesús es un profeta. Jesús es alguien que anuncia, Jesús es alguien que va al frente, Jesús es alguien que da una pista nueva. Sin embargo, no me involucra a mí. La misión de los profetas es un poco única, es un carisma muy particular. Y entonces decir Jesús es un profeta, pues será para admirarle también, pero no para identificarme con su acción, porque definitivamente no todo el mundo está para ser profeta. Y fíjense que lo decía la gente. La gente decía, pues es uno de los grandes profetas, es Elías, es Juan el Bautista que ha vuelto a la vida, Pero eso significa, es un profeta, es alguien que está afuera, que está destinado para guiar, para orientar. Ya es un paso más pensar que Jesús es un profeta, pero no implica verdaderamente identificarme con él. Puedo decir también que Jesús es el Mesías, y eso va muy cercano a lo que respondía la gente. Es el Mesías que esperamos, el que va a organizar de alguna manera tal vez política, social, cultural, religiosa incluso el pueblo de Israel. Y entonces estoy dispuesto a hacer una revolución, estoy dispuesto a fundar una nueva religión, estoy dispuesto a involucrarme en el grupo diferente de los demás que va a organizar. Y a eso implica un poco más. Y era una opción bastante generalizada en aquel momento. Había una expectativa mesiánica. La gente estaba dispuesta incluso a tomar las armas y a organizar una rebelión en contra de los romanos y expulsarlos del país. La gente estaba dispuesta a eso. Habían habido ya varios grupos y varios líderes neutralizados por el imperio, pero estaban ahí presentes. Es por eso que los evangelios sinópticos nos narran que Jesús en un momento determinado, cuando la gente dijo tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, pues le prohibió terminantemente decirlo a nadie. Jesús prohibió que se difundiera esa opinión sobre él. No quería ser identificado como el Mesías político, cultural, religioso, social de su pueblo. Tú eres el Hijo de Dios. Y allí Pedro dio en el clavo con su respuesta. Cuando nos pregunta Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Quizá la respuesta más profunda y más correcta, porque el mismo Jesús ha dicho, esta es la respuesta correcta, esa es la que te ha inspirado el Espíritu, Simón Pedro, es esta, tú eres el Hijo de Dios.
Y al reconocer a Jesús como Hijo de Dios, pero al reconocerle al mismo tiempo como aquel maestro, aquel profeta, aquel líder, aquel amigo cercano con el que los discípulos iban caminando, pues la cuestión es diferente. El Hijo de Dios no va a ser únicamente aquel que está muy alto en el cielo, en las alturas, junto a Dios, y que por lo tanto tampoco es verdaderamente alguien cercano a nosotros. Cuando yo respondo, ¿quién dices tú que es el Hijo de Dios, que es Cristo? Uno puede decir, es el Hijo de Dios, y piensa nada más, es Dios, es el que está muy lejos, y entonces también es imposible identificarme con Él, también es imposible seguirle, amarle, hablarle como un amigo, sentir su cercanía y su exigencia. Algunos pueden caer también en esa tentación de verle demasiado lejos. Caminamos hacia el sol, esperando la verdad, la mentira, la opresión, cuando vengas cesará. Llegará con la luz, la esperada libertad. Llegará con la luz, la esperada libertad. Construimos hoy la paz en la lucha y el dolor. Nuestro mundo surge ya en la espera del Señor. Llegará con la luz, la esperada libertad. Llegará con la luz, la esperada libertad. Te esperamos, tú vendrás a librarnos del temor, la alegría, la amistad, son ya signos de tu amor. Llegará con la luz, la esperada libertad. Llegará con la luz, la esperada libertad. La respuesta correcta es, pues, tú eres el Hijo de Dios. Y si nos ponemos en el contexto, aquella afirmación de Pedro es muy importante, porque al mismo tiempo afirmarle como el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo verle como aquel hombre que está cerca, que les habla, que come con ellos, al que reconocen como el profeta, el maestro, pero mucho más que un profeta y un maestro, aquel al que reconocen como el amigo cercano, como el que camina con ellos, que también se enoja, que también se alegra, que también comparte con ellos las fiestas, las dificultades y llora con las dificultades de la gente y de los pobres y los pequeños, aquel que está tan cerca, que es tan profundamente humano, pero al mismo tiempo que manifiesta algo excepcional y que por lo tanto puedo decir es el Hijo de Dios. Allí estamos en el centro de lo que es Jesús y ahí está bien respondida la pregunta de Jesús. Mientras la gente está bastante equivocada dentro de sus percepciones, los discípulos, y en ellos Pedro, que toma la iniciativa para dar la respuesta, son los que han descubierto realmente esta verdadera y profunda identidad de Jesús. Y al sentirle tan cercano, fíjense que ahí viene una consecuencia. Es una afirmación de que yo también, cada persona, cada ser humano es un hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios, el que por naturaleza
el que por definición debería ser completamente alejado y completamente otro, cuando éste se ha hecho un ser humano, Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, el Jesús en la historia, el que come y bebe, el que se alegra y se entristece, el que se enoja y el que llama, el que enseña y el que muestra ternura a los pobres, etc. Cuando descubrimos a este Hijo de Dios, pero hombre verdadero, estamos en el centro de la fe cristiana. Y eso alimenta la propia existencia. Bien, y ahí damos el último paso en la reflexión sobre este texto. Fíjense que les había dicho que San Lucas aprovecha la ocasión de la confesión de Pedro en Cesarea de Felipe para invitar al seguimiento. Y Jesús, después de esta conversación, les dice: el Hijo del Hombre tendrá que sufrir. Y les digo a ustedes que también tienen que negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirme. Aquel Hijo de Dios, aquel que algunos destinaban no al fracaso, sino al triunfo político o social, sucede que es el hombre que también pasará por el sufrimiento y la muerte. En una palabra, que pasará por la negación de sí mismo para darse a los demás. Ese es el que marca el camino. El que se ha negado a sí mismo, el que ha muerto primero que nada a sus proyectos egoístas, a las tentaciones de poder, de dominio, de placer, de satisfacción del éxito sobre los demás. Este que ha escogido ese camino es al mismo tiempo Dios, es el Hijo del Hombre, es el carpintero de Nazaret que me invita a seguirle por el mismo camino. Y acordémonos que estamos ahora en este larguísimo camino de Jesús con sus discípulos subiendo hacia Jerusalén. Los anuncios de su pasión, los anuncios de esta dimensión de sufrimiento, de lucha, de dolor que Jesús va haciendo también a lo largo del camino, van enseñando a los discípulos que seguirle por el camino significará también seguirle por el camino de la negación de sí mismo, de la muerte al yo, para obtener la verdadera vida. Jesús es el Mesías que ha venido para que tengamos vida en abundancia, pero esa vida en abundancia que se prolongará después en la vida de la comunidad, en la vida de las naciones, en la vida de todos los colectivos humanos. Esa vida comienza cuando hay discípulos de Jesús que también son capaces de negarse a sí mismos, de tomar la cruz del servicio, de la entrega, de la bondad, del perdón, de la relación fraternal con los demás. Todo eso es muchas veces una cruz, es una dificultad, pero es la cruz de Jesús y es la cruz que verdaderamente genera vida en torno. Cuando una persona se llena de egoísmo, cuando se llena de ambición, que solo piensa en sí mismo, en su dinero, en su placer, en su comunidad, en su propio éxito. Cuando una persona se llena del egoísmo y vive para eso, genera muerte en torno, porque utiliza a los demás, porque puede incluso llevarle este afán a acabar con los demás. La cultura de muerte, la cultura de dispersión que muchas veces se vive y que está también en nuestro ambiente, proviene de ese egoísmo arraigado en la persona, de ese solo pensar en su propio éxito personal, de pensar en su satisfacción, en su dinero. Y eso cuando llega a los políticos, cuando llega a los servidores públicos que no tienen un afán de servicio, de entrega, de negación de sí mismos, sino al contrario, que están llenos de egoísmo, generan muerte, generan desorden en vez de generar vida, fraternidad, armonía, alegría en derredor. La enseñanza de Jesús, pues, nos lleva a la práctica. Seguir a Jesús no será solamente aprender algo de memoria, admirarle a Él como alguien excelente y súper, pero muy lejano, que no tiene nada que ver con mi vida.
o considerarle como un líder meramente humano que va a cambiar las cosas. Cuando me voy por esos caminos, llego también a actitudes, a opciones de vida muy concretas, conformes con esa respuesta. Pero cuando digo es el Hijo de Dios, el hombre de Nazaret, Hijo de Dios, que nos marca el camino de la entrega de sí mismo, de la negación de sí mismo, de la muerte al propio egoísmo, para servir, para amar. Cuando me identifico con esa propuesta de Jesús, me hago un verdadero discípulo suyo. Y eso me va a llevar por el camino de la vida, de dar vida a los demás, de generar alegría, de generar optimismo y esperanza, de generar servicio en las comunidades, de generar atención al pobre y al pequeño, en fin, de acabar con la cultura de muerte, de violencia, de dispersión que tan constantemente vivimos en nuestros días. El seguimiento de Jesucristo está pues planteado muy claramente en esta escena en Cesarea de Filipo con Jesús y los discípulos. Pedro lo ha respondido muy bien y nosotros estamos también invitados como Pedro a este camino. En la primera lectura del día de hoy del profeta Zacarías también vemos un preanuncio de este Mesías, de este líder en el pueblo de Israel, pero que tendrá que llegar a la cruz. Ahí encontramos en ese texto de Zacarías una frase que también se ha hecho muy clásica en el contexto cristiano: mirarán al que traspasaron, para hacernos ver también en Cristo a aquel que en la cruz, en la entrega total y completa de sí mismo, llamará la atención de los demás y llamará al pueblo a admirarse de él y a seguirle, no como el que ha triunfado humanamente hablando, sino como aquel que ha triunfado precisamente porque se ha negado a sí mismo y ha muerto a sí mismo. Ojalá que esta sea la propuesta que nosotros sigamos en nuestra vida de cada día. Hasta la próxima. Agradezco siempre mucho su atención. Para mí Jesús, ¿quién es? Pues es Dios, nuestro Padre, es el que nos dio todo, ¿no? Y nos ama y nos bendice. Pues Jesús es amor, es mi Padre, lo es todo, es nuestro Maestro y lo amo. Pues una persona en la que puedo confiar, en la que puedo contarle mis cosas, que me va a ayudar. Para mí Jesús es como amor y todo lo que hay en el mundo, lo que es bueno. Es grande y poderoso, amor, y el más importante del mundo. Jesús es el Hijo de Dios, hecho por amor y es su vida para salvar. Jesús es el tesoro que estaba perdido y que no encontré. En todos mis caminos, en mis A partir de ese momento, soledades, Jesús cambió mi vida y ha sido para mí quiero verte en cada ser humano, que siempre nos lleva en todos en los sus rincones, hombros, en todas partes, que nos cuida, que nos protege, que es nuestra guía, quiero verte, nuestra salvación, nuestra luz. en todos mis caminos. Quiero verte en todos mis caminos. Quiero verte cuando no sale el sol, en todos mis caminos, en mis soledades. Quiero verte en cada ser humano, en todos los rincones.
corazones en todas partes. Quiero verte en todos mis caminos. Quiero verte en todos mis caminos. Quiero verte en todos mis caminos. Quiero verte. La diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.